En pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, la infantería soviética se enfrentó a una amenaza que cambió literalmente el curso de los combates: los tanques del Wehrmacht. Ligeros, rápidos y blindados, atravesaban las líneas defensivas y obligaban al mando a buscar una solución que permitiera al soldado enfrentarse a estas máquinas mortales. Los medios tradicionales, como los cañones antitanque pesados, requerían toda una dotación y tiempo para prepararse, mientras que las granadas, botellas incendiarias y métodos improvisadores solo eran efectivos a corta distancia, lo que convertía su uso en un riesgo extremo. La Unión Soviética necesitaba urgentemente un arma lo suficientemente potente para penetrar blindajes, ligera y móvil para ser manejada por un solo soldado y sencilla de aprender a usar. La experiencia en España y en Khalkhin Gol mostró claramente, sin un arma antitanque individual, la infantería estaba condenada a la defensa pasiva. A finales de los años 30, el Ejército Rojo comenzó a desarrollar nuevos modelos que combinaran la eficacia de la artillería con la movilidad del arma de mano. Cuando en junio de 1941 comenzó la invasión a gran escala de las tropas alemanas, esta necesidad se convirtió en una cuestión de vida o muerte. En el campo de batalla, se necesitaba un instrumento capaz de penetrar blindajes de 30 a 40 milímetros a una distancia donde el soldado aún pudiera actuar de manera sigilosa y efectiva. La tarea de crear esta arma recayó en uno de los principales diseñadores de la época, Vasily Alexeyevich Dektiarev. En las primeras semanas de la guerra, se le encomendó desarrollar un rifle antitanque que pudiera producirse rápidamente. El objetivo principal era encontrar el equilibrio entre la potencia del cartucho y la simplicidad de la construcción, porque cada demora significaba vidas perdidas en el frente. Ya en agosto de 1941, el primer prototipo mostró resultados impresionantes en las pruebas. Perforaba fácilmente el blindaje de tanques ligeros y medianos del Wehrmacht, y su diseño permitía producir el arma en grandes cantidades. La decisión de iniciar la producción en serie se tomó casi de inmediato. Para septiembre de 1941, el PTRD-41 fue oficialmente adoptado por el Ejército Rojo. Sorprendía por su sencillez: cañón de acero, culata de madera y empuñadura metálica. Con un peso de unos 17 kilogramos, era lo suficientemente pesado para controlar el retroceso, pero no tan voluminoso como para dificultar su transporte por la infantería. Su longitud de 2 metros y un cañón de casi 1,35 m permitían que la bala alcanzara gran velocidad, mientras que el freno de boca y el bípode plegable hacían que disparar fuera relativamente cómodo incluso para un solo soldado. La mira estaba diseñada para distancias de hasta 1 kilómetro, pero en la práctica, la efectividad contra tanques se daba a 500 metros, una distancia que permitía mantener la sorpresa y la sigilosidad. Se prestó especial atención a la munición. El proyectil perforante incendiario de 14,5 milímetros con núcleo metálico podía atravesar blindajes de hasta 35 milímetros a 100 metros, causando daño interno y fuego dentro del tanque. La velocidad inicial del disparo alcanzaba los 1000 metros por segundo, lo que convertía al rifle no solo en un arma antitanque, sino también efectiva contra transportes blindados ligeros, fortificaciones e incluso nidos de ametralladoras ocultos. Además, se produjeron cartuchos trazadores para corregir el fuego y versiones con mayor capacidad de penetración, haciendo del PTRD-41 una herramienta versátil para la infantería. La simplicidad y fiabilidad del diseño hicieron que el rifle se produjera en masa. Ya a finales de 1941, miles de unidades llegaban al frente. Su condición de arma de un solo disparo era, por un lado, una limitación, pero los soldados experimentados podían alcanzar hasta 10 disparos por minuto usando técnicas de recarga rápida. Frente a los cañones antitanque y piezas de artillería voluminosas, el PTRD-41 se convirtió en un hallazgo para la infantería, un arma que se podía llevar en cualquier ataque, colocar en una emboscada y causar un daño significativo incluso a la maquinaria pesada enemiga. En esta etapa, cuando los tanques alemanes avanzaban rápidamente, la aparición del PTRD-41 marcó un punto de inflexión. Los soldados podían no solo observar el avance de la blindada enemiga, sino detenerla activamente. El rifle combinaba simplicidad, movilidad y eficacia letal.
cualidades invaluables en una guerra total. El PTRD-41 mostró su mayor efectividad en emboscadas. Normalmente, 2 soldados, un tirador experimentado y su compañero, ocupaban posiciones previamente preparadas. Un edificio destruido, un foso camuflado, un parapeto o incluso un nicho excavado en la nieve. La condición principal era tener buena visibilidad de la carretera y la posibilidad de retirarse rápidamente. Cuando la blindada alemana entraba en el área de alcance, el tirador apuntaba a un punto vulnerable y disparaba. Los objetivos preferidos eran los costados y la parte trasera, donde el blindaje era más delgado y un impacto podía destruir componentes o penetrar la protección del motor. La técnica de combate se perfeccionaba rápidamente. Si los tanques avanzaban en columna, se disparaba al primero o al último, atrapando a los demás en una trampa. Si la maquinaria intentaba girar, los soldados cambiaban de posición y volvían a disparar. La movilidad del rifle permitía retirarse de inmediato, evitando que el enemigo detectara la posición de fuego. El PTRD-41 también resultó eficaz en combates urbanos. Las paredes de los edificios, que los soldados alemanes consideraban refugios seguros, dejaban de ser obstáculos. El proyectil perforante, con su alta velocidad y núcleo duro, atravesaba ladrillos y hormigón, alcanzando a soldados, francotiradores y ametralladores confiados. En estas condiciones, el rifle se convertía en una poderosa herramienta de asalto. Un disparo preciso bastaba para destruir un puesto de fuego y despejar el camino para la infantería. A veces se utilizaba a distancias que parecían fantásticas para un arma ligera. La alta velocidad del proyectil y su trayectoria estable permitían impactar objetivos a cientos de metros más allá de la distancia típica de tiro. Los francotiradores lo empleaban donde el armamento convencional resultaba inútil: posiciones fortificadas, nidos de ametralladoras o refugios. Incluso los escudos de artillería ligera y placas de blindaje delgadas no siempre ofrecían protección. El potente proyectil de 14,5 milímetros atravesaba el metal con facilidad. Hubo episodios más inusuales. Cuando la aviación alemana atacaba a baja altura, abrían fuego con los rifles antitanque. La operación era arriesgada, pero a veces el tirador derribaba un avión o forzaba al piloto a desviarse, frustrando un ataque preciso. Los proyectiles diseñados específicamente para el PTRD-41 jugaron un papel clave en su efectividad. La munición perforante incendiaria estaba pensada no solo para abrir un agujero, sino para causar destrucción interna, afectar a la tripulación, dañar componentes o incendiar combustible o lubricantes. La alta velocidad del proyectil aseguraba mínima desviación y precisión cuando se elegía correctamente la posición. Pero la guerra no se detenía. El blindaje alemán se perfeccionaba rápidamente, y a mediados del conflicto, los frentes enfrentaron modelos de tanques capaces de resistir impactos frontales. Entonces, el tirador debía usar ingenio, elegir ángulos, esperar el momento adecuado, disparar a respiraderos, zonas enrejadas, suspensiones o rodillos. Incluso si no lograba penetrar la armadura, dañar la suspensión inmovilizaba al vehículo y lo convertía en un objetivo fácil para la artillería. En este periodo, el PTRD-41 se convirtió en arma de verdadero maestro. Simplemente apretar el gatillo no bastaba. El tirador estudiaba los perfiles de los vehículos, conocía el grosor de los paneles de blindaje y sabía dónde se distribuían los componentes. Los mejores soldados identificaban el modelo del tanque por el sonido del motor y las orugas, eligiendo de antemano el punto de disparo. El aspecto psicológico también era crucial. Cuando los tanques entraban en un asentamiento, las tripulaciones se sentían confiadas. La infantería no podía dañarlos. Pero al escucharse el seco estallido del PTRD, la confianza se convertía en ansiedad. Cualquier disparo podía ser decisivo. Dentro del blindaje, los impactos se percibían más fuertes. La tripulación se ponía nerviosa. El conductor podía cometer errores, el comandante tomar decisiones equivocadas, el artillero perder segundos. Estos momentos decidían el destino de los enfrentamientos.
Los informes de combate registraban regularmente casos donde una pareja de soldados con PTRD detenía una columna, bloqueaba un avance o incluso ayudaba a repeler un ataque completo. No siempre destruían los tanques. A veces bastaba con inmovilizar el primero para que la ofensiva se desmoronara. A finales del primer año de la guerra, el PTRD-41 se convirtió en un símbolo de la resistencia de la infantería. Demostraba que la armadura enemiga no era un veredicto y que un soldado común podía cambiar el rumbo del combate. Esto convirtió al rifle en algo más que un arma, un elemento decisivo que infundía confianza a quienes enfrentaban el acero enemigo cara a cara. A pesar de su condición de un solo disparo, el PTRD-41 dio lugar a toda una escuela de táctica antitanque. Pero la guerra avanzaba y la competencia dentro de la producción soviética planteó un nuevo reto: aumentar la cadencia de fuego sin perder capacidad de penetración. Así surgió el rifle de Simonov, el PTRS-41, con un cargador de 5 cartuchos. En teoría prometía disparos más rápidos, facilitando el trabajo del tirador y reduciendo el tiempo entre disparos. Pero la simplicidad del PTRD-41 seguía siendo una ventaja. Su producción económica y la facilidad de entrenamiento permitía que fuera un arma masiva, presente en cada compañía de infantería. Ambas armas coexistieron: el PTRD con su robustez y disponibilidad y el PTRS con mayor cadencia de fuego. La experiencia de la guerra mostró que el rifle antitanque dejó de ser únicamente un medio para destruir tanques. Con el aumento del blindaje, los impactos directos eran raros. Sin embargo, la infantería encontraba nuevos usos: destruir puntos de fuego, ametralladoras, vehículos y hasta intentar neutralizar aeronaves a baja altura. El arma, creada para enfrentar blindados, se convirtió en una herramienta versátil para el soldado, capaz de resolver distintas tareas tácticas en el campo de batalla. Tras el final de la Gran Guerra Patria, el PTRD-41 no desapareció. Continuó en servicio en el ejército soviético, gradualmente reemplazado por armas antitanque más modernas, pero permaneció relevante en otros países. Estados del Pacto de Varsovia, como Polonia, Checoslovaquia y Alemania Oriental, recibieron grandes lotes, integrándolos a sus ejércitos y almacenándolos para posibles conflictos. Posteriormente, se enviaron a China, Corea del Norte y varios países africanos. Durante la Guerra de Corea, 1950-1953, el PTRD-41 mostró una sorprendente durabilidad. Fuerzas norcoreanas y chinas lo usaron contra blindados de la ONU. Aunque derrotar tanques medios modernos era raro, el rifle seguía siendo eficaz contra vehículos ligeros, camiones y posiciones fortificadas. Su uso en Extremo Oriente y África demostró que incluso un arma obsoleta, gracias a su simplicidad y disponibilidad de munición, podía ser relevante en combate. El PTRD-41 también se utilizó en situaciones inusuales. Grupos partisanos y rebeldes sin acceso a armamento moderno lo empleaban para crear focos locales de resistencia, atacar posiciones de fuego, bloquear rutas de transporte y organizar emboscadas. Se hicieron modificaciones espontáneas. Cambiaban culatas, añadían miras ópticas, colocaban bípodes para disparar desde posiciones fortificadas. Gracias a estos factores, el rifle sobrevivió décadas. Dejó de ser el arma antitanque más avanzada, pero continuó siendo útil, reconocido y buscado. En museos, se convirtió en símbolo de ingenio militar y en colecciones de recreación histórica en un ejemplo de cómo un arma simple puede cambiar el curso de la batalla. Cine, libros y videojuegos transformaron al PTRD-41 en un símbolo visual de heroísmo y resistencia del soldado soviético. Pero no solo su legado cultural lo hizo emblemático. El hecho de que los tripulantes de tanques alemanes temieran a un soldado con este rifle demuestra su efectividad e impacto psicológico. Cada disparo preciso socavaba la confianza, alteraba tácticas y minaba la moral. En esos momentos, la simple construcción con cartucho de 14,5 milímetros mostraba una fuerza inesperada. El PTRD-41 fue el primer rifle antitanque soviético adoptado durante la guerra, desarrollado en pocas semanas. Un récord incluso para expertos modernos. A pesar de ser de un solo disparo, tiradores experimentados alcanzaban hasta 10 disparos por minuto,
convirtiéndolo en un instrumento capaz de decidir enfrentamientos locales. Los francotiradores lo usaban para disparos precisos a largas distancias, demostrando capacidades no previstas en su diseño original. Todo esto convirtió al PTRD-41 en un fenómeno único, un arma que combinaba simplicidad, poder, producción masiva e impacto psicológico. Nació de la necesidad extrema, pero sobrevivió años después del conflicto, dejando huella en la historia armamentística y en la memoria de generaciones. Incluso hoy, el PTRD-41, cuando aparece en conflictos locales, sigue siendo funcional. Recuerda que la simplicidad y fiabilidad a veces valen más que la tecnología avanzada. Su historia enseña a valorar el ingenio, el uso de recursos disponibles y la creación de armas capaces de cambiar el curso de los acontecimientos. El PTRD-41 vivió décadas, ayudando a soldados en las condiciones más difíciles y permaneciendo como parte de la cultura, la historia y la memoria del heroísmo de la infantería soviética. En resumen, el PTRD-41 es más que un arma antitanque, es un símbolo de guerra, ingenio militar y valentía del soldado capaz de enfrentarse incluso al blindaje más resistente. Fue el primer paso en el desarrollo de armas antitanque soviéticas, inspiró la creación de sistemas más complejos y dejó una huella imborrable en la historia militar. La historia del PTRD-41 demuestra que un arma simple y confiable puede cambiar el curso de los acontecimientos, determinar el resultado de los combates y dejar un legado que perdura mucho más allá de su periodo de uso activo.